damos la bienvenida, señor ministro, gracias por atendernos. Bienvenido a Ecuador a las 7, le saluda Freddy Paredes. ¿Cómo está, Freddy? Buenos días, un gusto poder compartir con usted a esta hora. Gracias, señor ministro. Una vez que ha concluido esta primera reunión de coordinación, vamos a decir, en el marco de las mesas técnicas, usted sabrá darnos su criterio. Entendemos que todo va a ser de acuerdo con la voluntad de las partes, pero quisiéramos saber cuál es su reacción, su posición como representante, en este caso del gobierno, frente a los diálogos con el movimiento indígena. Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Freddy? Bueno, efectivamente ayer tuvimos la primera sesión de las mesas técnicas. Yo diría que el asunto caminó bastante bien. Se pudieron definir las 10 mesas con en focalización de subsidios, en banca pública y privada, en fomento productivo, en mesas de derechos laborales, energía y recursos naturales, educación y cultura, control de precios, acceso a la salud, seguridad, justicia y derechos, finalmente derechos colectivos. Se estableció también una mesa de coordinación, se estableció un cronograma, quedamos en vernos el día miércoles de la próxima semana para continuar con la definición de algunos aspectos. Es decir, el asunto avanzó bastante bien, tal vez inclusive por encima de las expectativas. Vamos a ver la próxima semana, que es una semana importante en la cual ya se van a aterrizar propuestas para estudiar bien la posibilidad de llegar a acuerdos que sean más definitivos. Ahora, señor ministro, sabemos que van a trabajar paralelamente más de una mesa técnica en función de que el tiempo resulta corto para resolver en su mayoría problemas estructurales que tiene el sector indígena, el sector campesino del país. Y se va a empezar precisamente por la focalización de subsidios. Este es un reto no para este gobierno, lo ha sido para los anteriores. Hay un mecanismo, tienen ya una idea de cómo se podría focalizar el subsidio a los combustibles para el sector indígena y campesino del país. Hay 2 o 3 propuestas sobre ese tema. Tenemos que ver qué es lo que termina de decir la cartera de Estado correspondiente en el asunto, que entiendo está trabajando en una propuesta junto con Ecuador. Tenemos algunas cuestiones ahí sobre la mesa que hay que analizar. Ciertamente les va a tomar algún tiempito porque no es algo que es menor, pero lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, sin imposiciones, con algo de buen acceso a los problemas y obviamente con toda la claridad de que estamos tratando, que han tomado forma durante mucho tiempo, pero con las cuales no hay que correr, hay que afrontarlas, hay que buscar la manera de solucionarlas. Ministro, había la idea de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana de invitar como una suerte de veedores, una suerte de asesores a miembros de la academia, por ejemplo, a miembros de gremios. El ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, habló de la posibilidad de invitar a técnicos, concretamente de la Unión Europea, para que asistan a este diálogo con experiencias internacionales, fundamentalmente de metodología. Son solamente los 2 actores, gobierno, movimiento indígena, con la garantía, la mediación primero y luego la garantía de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, o van efectivamente a colaborar otros sectores ayudando a que el diálogo fluya y estos acuerdos se concreten? Nosotros no le demos problema al hecho de que eso no hay ningún inconveniente. Lo que no puede pasar es que esto se convierta en una discusión eterna, porque tanto el movimiento indígena como nosotros, un diálogo con resultados en el menor tiempo posible. En función de eso es como estamos trabajando, de eso es como queremos afrontar los diferentes problemas que existen, pero sí, no le demos problema en que haya esos garantes y que haya esas personas que vengan, pero tenemos tiempos, tenemos metodologías. Señor ministro, pero ¿van efectivamente a participar en los diálogos estos sectores o no necesariamente, no se definió aquello? Tenemos problemas con la comunicación, ministro. Pensamos que se está en movimiento y no es adecuada la comunicación que tenemos ahora. No sé si se puede mejorar la claridad de lo que usted dice. No le entendemos.
Yo lo escucho bien, Freddy. ¿Usted me escucha a mí? Yo lo escucho bien. Ahora sí le escuchamos bien, señor ministro, por favor. Sí, sí, claro. Entonces, lo que le decía es que no tenemos ningún problema con la cuestión de los garantes. Es más, mientras más personas puedan auditar este proceso, mucho mejor. Pero está claro que debemos tomar soluciones y que además tenemos un marco de tiempo dentro del cual estas soluciones tienen que tomar forma, que son los 90 días a los cuales nos hemos referido. Así es, y esos 90 días partirán desde el día 13, es decir, el próximo miércoles, que arrancan ya los diálogos propiamente dichos. ¿Cuál va a ser la metodología, ministro, para que estas conversaciones que tratan temas estructurales, lo reiteramos, no se vuelvan eternas, porque no se han quedado pendientes estos temas solamente por la falta de voluntad política de los gobiernos, sino porque no ha habido una metodología adecuada que permita ir concretando lo que conversan? Es más, se puede conversar durante mucho tiempo y no encontrar una solución. ¿Cuál es la metodología que se va a aplicar para que esto ocurra? Bueno, justamente con base en esas experiencias que no fueron tan exitosas en el pasado, ya ahora se ha definido con mucha claridad la metodología de las mesas, la metodología de las temáticas, el establecimiento de tiempos, la claridad de quiénes intervienen, cuáles son las herramientas, cuánto tiempo deben durar las mesas, que estamos hablando de máximo una semana, cómo vamos a cruzarnos la información que tenemos que enviarnos mutuamente y de qué manera vamos a tomar decisiones. Es decir, ha habido una claridad de la forma en que tienen que ser conducidos estos diálogos y esperamos que eso nos permita llegar a buen puerto esta vez. ¿Cuánto tiempo se han autoimpuesto invertir en los diálogos, es decir, en expresar la posición, en este caso del movimiento indígena, frente a determinada problemática, la respuesta del gobierno y el acercamiento de posiciones para llegar a un acuerdo? Perdón, se cortó un momentito. ¿Qué era lo que me decía? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuánto tiempo, ministro, le decía, se han autoimpuesto las partes, es decir, ustedes, miembros representantes del gobierno y los representantes del movimiento indígena, para discutir cada uno de los temas, es decir, para que el movimiento indígena plantee su demanda, el gobierno exponga la posición suya, seguramente se asentará en cifras relacionadas a la economía nacional, porque la mayoría de temas redunda en el plano económico, en políticas públicas, en atención al sector? Bueno, básicamente estamos hablando de 2 mesas por semana. Vamos a tratar 2 mesas al mismo tiempo, por decirlo así, o se van a organizar 2 mesas por semana. Estamos hablando de 10 mesas, lo cual quiere decir que mínimo estaremos hablando de 5 semanas. Seguramente habrá temas que nos tomarán un poquitito más de tiempo y otros que podremos resolver más rápidamente, pero tenemos confianza en que hay el tiempo suficiente para tomar buenas decisiones. Esperemos que a la vuelta de 60 días tengamos ya mucha mayor claridad sobre el escenario que tenemos al frente y las decisiones que hemos sido capaces de tomar, y de allí inclusive no descartamos la posibilidad de involucrar a otras instituciones como la Fiscalía, como la Asamblea Nacional, y quién sabe si a lo mejor una vez terminadas las mesas pudiéramos hasta inclusive intentar definir un texto de consulta popular. Ministro, la reunión que presidió usted la noche del miércoles en el Palacio de Carondelet, digo, reunión preparatoria de quienes participarían en las mesas desde el lado del gobierno, usted designó a 6 personas. Estas son las personas que van a trabajar en el detalle, en la discusión de las mesas técnicas, a los que se sumarán, entendemos, según usted nos dijo, los ministros, de acuerdo con el tema, la temática que se trate, que tengan que ver con ese tema. Correcto, justamente para eso fue la reunión que tuvimos en Carondelet. Fue una reunión preparatoria que desarrollamos con los ministros para definir quién iba a estar a cargo de cada eje temático en función de las mesas que se iban a designar. Las mesas ya están designadas, los ministros ya están alertados, tenemos que enviar el cronograma que se lo hará el día de hoy. Así que las cosas van caminando bien. Ellos tienen muy claro la responsabilidad que tiene el gobierno en este asunto, la convicción que ha señalado el presidente de la República para afrontar este proceso, y esperamos nosotros cumplirlo también, por supuesto, con la colaboración de cada uno de los representantes de las diferentes carteras de Estado.
Son las 7 de la mañana con 43 minutos para quienes se incorporan a nuestra audiencia. Dialogamos con Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Hablamos sobre la instalación, o mejor dicho, la organización para el funcionamiento de las mesas técnicas, algo que ocurrió el día de ayer. Señor ministro, permítame auscultar otros temas políticos de coyuntura. Esto está marcando la ruta para lo que significó la finalización del paro indígena que se extendió por 18 días. Pero hay otros temas que tienen relación a este momento político que vivió y seguramente sigue viviendo el país, que es la acción de la Asamblea, que ya conocemos. Ha habido una manipulación informática en la voluntad de al menos 4 legisladores cuando llamó a votar el presidente de la legislatura la fallida destitución del presidente de la República. ¿Qué hay con ello? ¿Qué posición tiene el Ejecutivo respecto de esto? Bueno, eso que sucedió esa noche es gravísimo, porque la Asamblea no es que estaba decidiendo un exhorto para ver si se vendían helados en la Plaza Grande. La Asamblea estaba decidiendo la posibilidad de una destitución de un presidente de la República. Y con esa seriedad y esa gravedad de esa decisión, había que tener todas las precauciones del caso. No las hubo, pasó lo que pasó, se alteró la votación de 4 curules, de 4 asambleístas que notoriamente dijeron que no estaban de acuerdo con esta votación. Inclusive el asambleísta Bacigalupo hasta filmó la manera en que se intentó hackear su voluntad, o mejor dicho, se hackeó la curul de la cual él es representante, y ahora la investigación está en manos de la Fiscalía. Ahí, caiga quien caiga, y que responda quienes deben responder, porque lo que está claro es que hay un intento de comisión de un delito, y eso tiene que investigarse, con el peritaje que ahora existe, que ha confirmado que hubo alteración electrónica de la votación en cada una de esas curules, interviniendo de manera irregular en los sistemas informáticos. Ya existe los suficientes indicios para determinar la instrucción fiscal correspondiente y para que se investigue quiénes intentaron perpetrar esos hechos delictivos, porque está claro que eso no se produjo solo, ni que vino una mano mágica a aplastar esos botones. Está claro que allí hubo una situación irregular en una votación tan seria como la que supone la posibilidad de destitución de un presidente de la República. Y eso tiene que investigarse, y deben ir a la cárcel quienes estén involucrados en cualquier tipo de actividad irregular en ese sentido. Estamos hablando de la judicialización de delitos cometidos en el marco de toda esta operación política que se emprendió en contra del gobierno para desestabilizar al gobierno constituido. En ese marco, ministro, ¿qué va a pasar? ¿Qué dialogaron en la instalación de las mesas sobre el pedido del sector indígena y campesino de no judicializar los hechos que constituyeron delito en el marco de los 18 días de paralización? Bueno, nosotros hacemos una diferencia allí. Una cosa son las justas marchas y inclusive protestas pacíficas que lleva a cabo el movimiento indígena y que tienen que ver con causas profundas y con reclamos que deben ser afrontados por el gobierno nacional. Y otra cosa muy distinta es que se aprovechen estos hechos para llevar a cabo actuaciones criminales o vandalismo o intentar aterrorizar a los bienes o a las personas. Eso no lo vamos a permitir. Para eso está la ley. La Fiscalía es la que tiene esa información. Nosotros hacemos la diferencia entre unas circunstancias y otras, pero tiene que quedar muy claro que las instituciones de administración de justicia deben actuar en el margen de sus competencias y nosotros no vamos a interferir. No van a interferir en nada porque, claro, es un poder totalmente diferente, una función diferente del Estado, pero pueden intervenir como acusadores particulares, señor ministro. El gobierno, como representante del Estado ecuatoriano, puede interferir con acusaciones particulares en aquellos hechos que han sido públicos, por ejemplo, la toma de pozos petroleros, de estaciones o subestaciones eléctricas, de daños a bienes públicos, de secuestro a policías, etcétera. En lo que tenga que ver con hechos delictivos de criminalidad y de vandalismo, por supuesto que presentaremos acciones correspondientes. Lo que tenga que ver con la protesta pacífica, con derecho a reclamar e inclusive con los derechos que están consagrados en la Constitución, pues entonces la justicia tendrá que hacer su trabajo. Tanto en una como en otra circunstancia, nuestra posición es muy clara. Nosotros no vamos a contribuir a las condiciones ni de inseguridad ni de impunidad en el país. Vamos a actuar con mesura,
vamos a actuar en el marco del respeto a la ley y vamos a dejar que las instituciones de administración de justicia actúen también en concordancia. Ministro, en relación al tema del gobierno, puertas adentro, el presidente Guillermo Lasso propició una crisis de gabinete luego del paro, ha explicado que no necesariamente es resultado del mismo, pero ha habido un cambio de ministros en el gabinete del presidente Guillermo Lasso. Ese cambio ya concluyó con la posesión del ministro de Salud en el nombre o en el doctor José Ruales, que ejercía el viceministerio de esa misma cartera de Estado, o se debe esperar, los ecuatorianos debemos de esperar más cambios. Yo creo que el presidente allí ya ha tomado las decisiones correspondientes. Él es el jefe del Estado, él es el jefe de gobierno, él es el que toma las decisiones finales respecto de quiénes se van y quiénes se quedan en un gabinete. Claro está que hay hitos que se cumplen y que tienen que ser debidamente atendidos. Yo creo que estamos en otro momento luego de las manifestaciones que exigen nuevos hitos y procesos de liderazgo. Me parece que el presidente ha tomado nota de eso y en función de esos criterios ha decidido cambiar algunas carteras de Estado. Todos los ministros sabemos que nuestra situación es temporal. Al final del día el ejercicio del poder es temporal, que cada circunstancia exige sus tiempos, sus momentos y sus formas de liderazgo. Y aquí el que toma la decisión final respecto de esos aspectos es el señor presidente de la República. Ahora, señor ministro, usted coincidirá conmigo en el hecho de que los ministros ejecutan la política que emana el presidente de la República en todas las materias. Este es un país con un sistema presidencialista y eso no quiere decir otra cosa que quien toma las decisiones trascendentales, fundamentales, es el presidente de la República. Muchos dirán que con cambio de nombres en cada una de las carteras no se va a conseguir una mayor diferencia si es que el jefe de Estado, el presidente de la República, no toma decisiones diferentes para que ejecute cada uno de los ministros. Sí, pero él lo está haciendo, está tomando decisiones diferentes. No nos olvidemos que la primera etapa de este gobierno fue poner la casa en orden. Poner la casa en orden desde el punto de vista económico, afrontar los problemas de la pandemia, buscar la manera de restablecer condiciones de gobernabilidad en el país. Hoy necesitamos que ese buen trabajo y ese buen esfuerzo permee hacia la población. El presidente ha tomado nota de esa necesidad, del requerimiento que existe de poder trabajar de forma más aguda en territorio, y en función de eso se están tomando decisiones. Yo creo que vamos por buen camino, no hay tiempo que perder, se ha remozado un poco el equipo de ministros, debemos seguir por esa vía y obviamente debemos cumplir con el mandato del pueblo ecuatoriano en las urnas en abril del 2020. ¿De qué manera piensa el gobierno que va a recuperar el músculo político, señor ministro? No es un secreto para nadie el hecho de que no tiene apoyo en la Asamblea Nacional. Hay una mayoría coyuntural que funciona más de oposición que del lado del gobierno para hacer viables los proyectos de ley, por ejemplo, que el Ejecutivo plantea. Tenemos a un sector indígena campesino postergado por décadas que en este gobierno ha estallado, ha hecho un paro violento, por cierto, rechazada la forma en que lo hicieron por muchísimos ecuatorianos y que no cuenta con el apoyo político necesario. ¿Qué va a hacer el gobierno? Usted ya nos lanzó una idea que probablemente salga de las mesas técnicas una consulta popular. ¿Ese sería uno de los instrumentos, ministro? Sí, yo creo que no podemos descartar absolutamente nada. Nosotros hemos abierto una nueva puerta a un nuevo proceso inédito en el país de trabajo conjunto con las organizaciones indígenas. Creemos que podemos caminar por esa vía, creemos que inclusive puede ser o significar en algún momento la construcción de nuevos esquemas de relaciones institucionales, por ejemplo, con la Asamblea Nacional. Vamos a ver cuáles son los resultados que arrojan estos diálogos, primero lo primero, y en función de eso podría existir la posibilidad de que otro tipo de iniciativas surjan de las mesas. Así que vamos a estar en la expectativa, sabemos que este proceso de construcción no es fácil. Sabemos también que en la Asamblea pues el escenario siempre tiene complejidades, pero también hubo organizaciones políticas que se pronunciaron en función de la vigencia de la institucionalidad y nosotros recogemos esa piola también
y creemos que hay un camino que se puede construir a partir de esos criterios. Así que estamos decididos a explorarlos, porque nuestra prioridad, más allá de trabajar con los diferentes actores políticos, es que se solucionen los grandes problemas nacionales, particularmente de quienes han sido más relegados en nuestro país. Señor ministro, una última inquietud. Ayer el presidente de la República sancionó el proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza, precisamente 2 días antes de que fenezca el plazo. ¿Nos puede detallar las partes en las que el gobierno no está de acuerdo con lo que entregó la Asamblea luego del debate correspondiente o los debates correspondientes? Sí, ahí hay algunos aspectos de operatividad que tienen que ser solventados, particularmente de la utilización de recursos, por ejemplo, cuando se producen amotinamientos o cuando se producen circunstancias excepcionales. Yo creo que por ahí fueron unas de las decisiones que el Ejecutivo quería hacerle al Legislativo. Eso pues está ya en su fase final de trámite, regresará a la Asamblea para que la Asamblea analice las observaciones del Ejecutivo que tienen que ver con la implementación de los recursos que lleva a cabo la Policía Nacional, sobre todo en contextos de manifestaciones o de paralizaciones o de movilizaciones. Queremos un sistema institucional que funcione, por supuesto, apegado al marco de derechos humanos al cual es adscrito el país, pero también a lo que establece la Constitución. Me parece que es una buena normativa en general la que ha ido dotando la Asamblea con base en el proyecto que presentó el presidente de la República, y esperamos que esto ya quede concretado en las próximas semanas y que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan tener un marco normativo mucho más moderno, mucho más acorde con los tiempos que corren, pero por supuesto también respetando el sistema interamericano de derechos humanos y lo que establece la misma Constitución. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, las expresiones del ministro de Gobierno Francisco Jiménez, expresando precisamente la posición del Ejecutivo en torno al momento político coyuntural que vive el gobierno. Señor ministro, le agradecemos por habernos atendido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Freddy, y siempre con posición para las inquietudes que está.